Imagínate despertar un día y descubrir que todo lo que sabes sobre la realidad es una ilusión. Algo así como una enorme simulación. La película Matrix nos presenta un mundo así. Pero, ¿y si esa historia fuera más que solo ciencia ficción? Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En este vídeo, nos sumergimos en la idea de que nuestro universo podría estar basado en una estructura tan compleja y ordenada como una matriz matemática, y que, tal vez, lo que experimentamos no sea tan real como pensamos. Hablaremos de antiguos conceptos filosóficos, de teorías modernas como la simulación de Nick Bostrom, y exploramos si la tecnología actual nos acerca a un mundo simulado. ¿Estamos realmente despiertos o solo vivimos en una sofisticada ilusión? Prepárate para cuestionarlo todo. La matriz como una metáfora de la realidad. La película Matrix presenta una realidad simulada extremadamente detallada, donde los humanos están conectados a máquinas que les proporcionan una experiencia sensorial falsa. Esta idea de una realidad virtual masiva puede ser vista como una analogía de las matrices en matemáticas. Estructura y orden. Tanto la matriz de la película como las matrices matemáticas son estructuras ordenadas y sistemáticas. En la película, la realidad simulada está construida sobre un código, un sistema de reglas que determina cómo funciona el mundo virtual. De manera similar, las matrices matemáticas están definidas por sus filas, columnas y elementos, creando un orden preciso. Manipulación de la realidad. En Matrix, las máquinas pueden manipular la realidad simulada a voluntad, cambiando las reglas y alterando la percepción de los humanos. De manera similar, las matrices pueden ser manipuladas a través de operaciones matemáticas para obtener diferentes resultados. Limitaciones y posibilidades. Tanto la realidad simulada de Matrix como las matrices matemáticas tienen sus limitaciones y posibilidades. En Matrix, los humanos están confinados dentro de la simulación, pero pueden encontrar formas de escapar y acceder a una realidad más fundamental. En matemáticas, las matrices pueden representar una amplia variedad de sistemas y fenómenos, pero están sujetas a las reglas del álgebra lineal. La teoría de la simulación y las matrices. La teoría de la simulación, que sugiere que nuestro universo podría ser una simulación creada por una civilización más avanzada, encuentra ecos en el concepto de matrices. Si nuestro universo fuera una simulación, podría ser concebido como una estructura extremadamente compleja y detallada, similar a una matriz de dimensiones inconcebibles. Código fundamental. Al igual que la Matrix de la película, nuestro universo podría estar basado en un código fundamental, un conjunto de reglas que gobiernan todas las interacciones y fenómenos. Limitaciones de la percepción. Si vivimos en una simulación, nuestra percepción de la realidad podría estar limitada por el diseño de la simulación, de manera similar a cómo los personajes de Matrix están limitados por los parámetros de su realidad virtual. Naturaleza de la realidad. Si vivimos en una simulación, la realidad que percibimos sería una construcción artificial, lo que cuestionaba la existencia de un universo físico real, y pondría en duda conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo y la materia. La idea de una realidad simulada a lo largo de la historia. Aunque el concepto de realidad simulada en el sentido moderno, ligado a simulaciones por computadora, es relativamente reciente, la idea de que nuestra realidad podría ser una ilusión o una construcción artificial es mucho más antigua. Civilizaciones antiguas y la naturaleza de la realidad. Muchas culturas antiguas han explorado la naturaleza de la realidad y han propuesto ideas que, en retrospectiva, podrían interpretarse como precursoras de la hipótesis de la simulación. Filosofía india. Conceptos como Maya, ilusión, y samsara, ciclo de reencarnación, sugieren que la realidad material es una ilusión que oculta una realidad más profunda y espiritual. Platón, el filósofo griego, postuló la teoría de las formas, donde el mundo sensible es una mera copia imperfecta de un mundo de ideas perfectas y eternas. Gnosticismo. Esta corriente religiosa antigua sostenía que el mundo material es una prisión creada por un Dios menor y que el verdadero conocimiento nos libera de esta ilusión. Idealismo filosófico. Filósofos como George Berkeley argumentaron que la realidad existe únicamente en la mente y que el mundo material es una construcción mental.
¿Por qué estas ideas son relevantes? Aunque estas filosofías antiguas no utilizaban el lenguaje moderno de las simulaciones por computadora, compartían la idea central de que nuestra percepción de la realidad podría ser engañosa y que existe una realidad más profunda y fundamental detrás de la apariencia de las cosas. El argumento de Nick Bostrom, ¿vivimos en una simulación? Nick Bostrom, filósofo sueco y director del Instituto del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, es reconocido por su controvertida pero fascinante hipótesis de la simulación. Esta hipótesis plantea que es muy probable que estemos viviendo en una simulación por computadora creada por una civilización mucho más avanzada que la nuestra. El trilema de Bostrom. Bostrom presenta su argumento a través de un trilema, es decir, una afirmación compuesta por tres proposiciones, de las cuales al menos una debe ser verdadera. La fracción de civilizaciones que alcanzan un nivel posthumano y luego se extinguen antes de desarrollar la capacidad de crear simulaciones realistas de sus ancestros es cercana a 1. Esto implicaría que ninguna civilización llega a la etapa de crear simulaciones. La fracción de civilizaciones posthumanas que deciden no ejecutar simulaciones de sus ancestros es cercana a 1. Incluso si las civilizaciones alcanzan la capacidad de crear simulaciones, podrían optar por no hacerlo por razones éticas o simplemente porque no les interesa. La fracción de todas las mentes que existen en nuestro nivel tecnológico que están viviendo en una simulación es cercana a 1. Esto significa que la mayoría de las mentes como la nuestra están dentro de simulaciones, y nosotros probablemente seamos una de ellas. Bostrom sostiene que la tercera opción es la más probable, dadas las implicaciones de las dos primeras. Si las civilizaciones posthumanas tienen la capacidad de crear un número exponencial de simulaciones, es mucho más probable que estemos viviendo en una de ellas que en una realidad base. Razonamiento detrás del argumento. Capacidad de simulación. Bostrom argumenta que una civilización lo suficientemente avanzada podría crear simulaciones tan detalladas que los seres conscientes dentro de ellas no podrían distinguirlas de la realidad. Número de simulaciones. Si muchas civilizaciones crean un gran número de simulaciones, el número total de mentes conscientes dentro de las simulaciones superaría con creces el número de mentes en las realidades base. Probabilidad. Dado el número potencialmente infinito de simulaciones, la probabilidad de que estemos viviendo en una de ellas es muy alta. Implicaciones y críticas. La hipótesis de Bostrom ha generado un intenso debate filosófico y científico. Algunas de las implicaciones de esta teoría incluyen: naturaleza de la realidad. Si vivimos en una simulación, nuestra percepción de la realidad podría ser una ilusión. Libre albedrío. Nuestra capacidad de tomar decisiones podría estar limitada si estamos programados dentro de una simulación. Significado de la vida. Si la vida es una simulación, ¿cuál es su propósito? Ciencia y conocimiento. Nuestras teorías científicas podrían ser limitadas por los parámetros de la simulación. Esto nos lleva a la pregunta de: ¿hasta qué punto las tecnologías actuales, como la inteligencia artificial, podrían permitirnos crear simulaciones? En lugar de buscar pruebas de que ya estamos viviendo en una simulación a la manera de Matrix, podemos enfocarnos en la siguiente pregunta: ¿podría la humanidad crear simulaciones tan realistas en el futuro que resulten indistinguibles de la realidad? Fundamentos científicos y tecnológicos. Avances en computación. La potencia de cálculo aumenta exponencialmente cada año, acercándonos a la posibilidad de simular sistemas complejos como cerebros o universos. Realidad virtual y aumentada. Estas tecnologías ya nos permiten crear experiencias inmersivas que borran las líneas entre lo real y lo virtual. Inteligencia artificial. El desarrollo de IA avanzada podría permitir la creación de simulaciones autosuficientes y capaces de generar realidades virtuales altamente detalladas. Física cuántica. La comprensión de la naturaleza cuántica de la realidad podría proporcionar las herramientas necesarias para simular el universo a nivel fundamental. Una teoría posible. Basándonos en estos avances, podríamos formular una teoría que prediga la posibilidad de simulaciones realistas en el futuro. Hipótesis. A medida que la tecnología avance, la humanidad será capaz de crear simulaciones tan detalladas que los seres conscientes dentro de ellas no podrán distinguirlas de la realidad. Predicciones. Simulaciones cada vez más realistas. Los avances en computación y IA permitirán crear simulaciones cada vez más sofisticadas y convincentes. Posibilidad de múltiples simulaciones. Civilizaciones avanzadas podrían crear un número exponencial de simulaciones, lo que aumentaría la probabilidad de que nosotros mismos estemos viviendo en una. Dificultad de distinguir la realidad de la simulación.
A medida que las simulaciones se vuelven más sofisticadas, será cada vez más difícil para los seres dentro de ellas determinar si son reales o simulados. Implicaciones y limitaciones. Ética. La creación de simulaciones plantea importantes cuestiones éticas, como el derecho a la existencia de los seres conscientes dentro de estas simulaciones y la responsabilidad de sus creadores. Epistemología. Si vivimos en una simulación, ¿cómo podemos conocer la realidad verdadera? ¿Qué significa la verdad en un contexto simulado? Filosofía. La hipótesis de la simulación desafía nuestras nociones de libre albedrío, identidad y el significado de la existencia. El reseteo a las civilizaciones. ¿Qué implica la teoría del reseteo a las civilizaciones? Esta teoría sugiere que civilizaciones avanzadas han surgido y colapsado en la Tierra en numerosas ocasiones, y que cada vez que una civilización alcanza un cierto nivel de desarrollo tecnológico o social, ocurre un evento catastrófico que la destruye casi por completo. Después de este cataclismo, la civilización comienza de nuevo desde cero, perdiendo gran parte de su conocimiento y tecnología. Posibles causas de un reseteo: desastres naturales, impactos de asteroides, supervolcanes, cambios climáticos extremos, guerras nucleares o biológicas, conflictos a gran escala que podrían acabar con la mayor parte de la población, desastres tecnológicos, accidentes con nanotecnología, inteligencia artificial descontrolada o experimentos científicos fallidos. Intervención extraterrestre. Civilizaciones alienígenas podrían intervenir para evitar que una civilización alcance un nivel de desarrollo que represente una amenaza para ellos o para el universo. La historia humana parece presentar patrones cíclicos de ascenso y caída de civilizaciones. Pérdida de conocimiento. A menudo, se producen edades oscuras, en las que se pierde gran parte del conocimiento acumulado por civilizaciones anteriores. Anomalías arqueológicas. Algunos hallazgos arqueológicos sugieren que civilizaciones antiguas poseían tecnologías que parecen estar muy avanzadas para su época. Muchos de los fenómenos que se utilizan para respaldar esta teoría pueden explicarse mediante otros factores, como cambios climáticos, guerras o simplemente la pérdida natural de información a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de evento catastrófico podría desencadenar un reset en nuestra civilización actual? Eventos de origen natural. Impacto de un asteroide o cometa. Un objeto espacial de gran tamaño podría causar devastación a escala global, desencadenando incendios forestales, tsunamis y cambios climáticos bruscos. Supererupción volcánica. Una erupción volcánica de proporciones gigantescas podría liberar enormes cantidades de ceniza y gases tóxicos a la atmósfera, bloqueando la luz solar y causando un invierno volcánico. Inversión de los polos magnéticos. Aunque no se sabe con certeza si esto causaría un colapso civilizatorio, podría desencadenar una serie de eventos catastróficos, como tormentas solares intensas y el colapso de las redes eléctricas. Cambio climático abrupto. Un cambio climático rápido y extremo podría provocar una escasez generalizada de alimentos y agua, migraciones masivas y conflictos violentos. Eventos de origen humano. Guerra nuclear. Un conflicto nuclear a gran escala podría causar un invierno nuclear y la destrucción de ciudades e infraestructuras. Pandemia global. Una pandemia más letal y contagiosa que la podría diezmar la población y colapsar los sistemas sanitarios y económicos. Nanotecnología descontrolada. Si la nanotecnología se sale de control, podría replicarse exponencialmente y consumir todos los recursos del planeta. Inteligencia artificial hostil. Una inteligencia artificial superinteligente podría decidir que la humanidad es una amenaza y tomar medidas para eliminarla. Ingeniería genética desastrosa. Experimentos genéticos fallidos podrían crear nuevas enfermedades o especies invasoras que desestabilicen los ecosistemas. Otros eventos menos convencionales. Fenómenos cósmicos, explosiones de rayos gamma, supernovas cercanas o cambios en las constantes fundamentales de la física podrían tener efectos devastadores en la Tierra. Intervención extraterrestre. Aunque especulativo, algunos teóricos postulan que civilizaciones extraterrestres podrían intervenir para evitar que una civilización alcance un cierto nivel de desarrollo. La probabilidad de cada evento es difícil de calcular. Muchos de estos eventos son extremadamente raros y difíciles de predecir. La combinación de varios factores,
A menudo, un colapso civilizatorio sería el resultado de una combinación de factores, más que de un único evento catastrófico. La resiliencia humana. La humanidad ha enfrentado desafíos similares en el pasado y ha demostrado una gran capacidad de adaptación. La humanidad y todos los habitantes de este planeta no estamos exentos de enfrentar los eventos catastróficos mencionados. Lo hemos visto en cada guerra, conflicto mundial, pandemia o la constante amenaza de un meteorito. Actualmente, el vertiginoso avance de la tecnología aplicada a conflictos bélicos y el uso de inteligencia artificial en el ámbito militar y aeroespacial parecen acercarnos cada vez más a escenarios de un posible final apocalíptico. Aquellas visiones de futuros oscuros que antes solo veíamos en películas, series o libros de ciencia ficción se están volviendo cada vez más reales ante nuestros ojos. ¿Han sentido que el tiempo, la tecnología o la misma realidad parecen diferentes tras la pandemia? Premisa central. La pandemia en 2020 fue un punto de inflexión que desencadenó eventos desconocidos para la mayoría de la población, culminando la creación de una simulación o estado de letargo colectivo. La pandemia podría haber servido como detonante para un evento catastrófico global, como una guerra biológica, una crisis climática extrema o una pandemia aún más letal. Una civilización avanzada o una inteligencia artificial habría desarrollado la capacidad de crear simulaciones tan realistas que los participantes serían incapaces de distinguirlas de la realidad. Propósito de la simulación. Los motivos para crear esta simulación podrían ser diversos: estudio de la conducta humana, preservación de la conciencia, experimentación o simplemente entretenimiento. Naturaleza del letargo. Si se trata de un estado de letargo, los cuerpos humanos podrían estar en algún tipo de animación suspendida, mientras que las mentes se encuentran en la simulación. Anomalías en la realidad. Podríamos buscar inconsistencias en la realidad, como glitches en la matriz, eventos inexplicables o cambios bruscos en las leyes de la física. Recuerdos borrosos. Los recuerdos de la pandemia y los años previos podrían ser difusos o contradictorios, lo que sugeriría una manipulación de la memoria. Avance tecnológico acelerado. Un desarrollo tecnológico exponencial y aparentemente inexplicable podría indicar que estamos viviendo en una simulación donde el tiempo se manipula. Si bien esta hipótesis es intrigante y ha sido explorada en numerosas obras de ciencia ficción, es importante recordar que se trata de una especulación y no de una teoría científica comprobada. La falta de evidencia empírica y las numerosas preguntas sin respuesta hacen que sea difícil aceptar esta idea como una explicación plausible de nuestra realidad. La idea de que estamos viviendo en una simulación post-pandemia es una posibilidad fascinante. Esta hipótesis nos invita a explorar las fronteras de nuestro conocimiento y a cuestionar las verdades que damos por sentadas. El argumento del cerebro en una cubeta. Esta famosa hipótesis plantea que podríamos ser cerebros conectados a una computadora que nos proporciona experiencias sensoriales falsas. Si este fuera el caso, sería imposible distinguir nuestra realidad de una simulación. La paradoja de simulación. Si es posible crear simulaciones, es probable que existan muchas de ellas. Si hay muchas simulaciones, es más probable que estemos viviendo en una de ellas que en una realidad base. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Estamos viviendo en una simulación? ¿Qué detalles de tu vida te han hecho dudar de la realidad? Y con este pequeño análisis nos despedimos. Esperamos que este vídeo te haya parecido interesante. Si fue así, no olvides dar like y compartir. Si aún no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas para seguir creciendo. Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos con atención. Hasta pronto y felices lunas.